Siguiendo en la línea del mensaje predicado la semana pasada por el pastor Álvaro, vamos a continuar hablando del poder de Dios y de cómo conocer a Dios nos capacita para vivir vidas piadosas. Y vamos a estar leyendo 2 de Pedro 1, versículos 1 hasta el 11, aunque el día de hoy vamos a ver solo los versículos 1 al 4 y la próxima semana el resto del pasaje. 2 de Pedro capítulo 1 dice de esta manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tantos más diligentes para hacer firmes vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor y Salvador, por medio de quien hoy somos participantes de la naturaleza divina, y en quien tenemos bellísimas y grandísimas promesas, por medio de quien también podemos vivir la vida que tú nos mandas. Y en esta mañana, Señor, te ruego que al hablar tu palabra, nuestros corazones sean edificados, que tu palabra, Señor, nos alumbre y que nos ayuden a conocerte más y más. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero introducir esta prédica citando una porción de un sermón expuesto por Charles Spurgeon el 7 de enero de 1855, es decir, 169 años atrás. Y él dice: alguien dijo que el estudio propio del ser humano es el hombre. Yo no me opondré a esa idea. Sin embargo, creo que es igualmente cierto que el estudio propio de los elegidos de Dios es Dios. El estudio propio de un cristiano es la deidad. La ciencia más elevada, la especulación más alta, la filosofía más poderosa
que jamás pueda captar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, las acciones y la existencia del gran Dios a quien Él llama su Padre. Eso es muy profundo. Pero tristemente en la actualidad hemos perdido el gusto y el interés por estudiar y conocer más a Dios. Nos hemos conformado con recibir información. Nos sentimos satisfechos con hacer uno que otro curso que tenga que ver con Dios. Venimos a congregarnos cada domingo y nos parece que la palabra que se predica es excelente, pero muchas veces ni siquiera hemos llegado a la casa cuando ya hemos olvidado de qué trató el sermón. Sabemos que debemos leer la Biblia. Leemos un devocional express en algún momento del día. Sin embargo, cuando tenemos que lidiar con los problemas diarios que nos presenta la vida, simplemente buscamos soluciones fuera de la palabra de Dios. Nos olvidamos que Dios es poderoso. Nos olvidamos que Dios es nuestro Padre. El apóstol Pedro quería evitar que eso sucediera con los cristianos a quienes él dirige su carta. Al identificar a los destinatarios, él les llama creyentes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe que en la Reina Valera describe como preciosa. Una fe que lleva al conocimiento de Dios y que nos hace vivir piadosamente en un mundo caracterizado por la impiedad. Y es en ese último punto que quiero enfocarme el día de hoy. Como cristianos debemos procurar conocer a Dios y saber lo poderoso que Él es. Pero ese conocimiento debe llevarnos a vivir vidas piadosas. En el contexto de la fe cristiana, conocer a Dios significa tener una relación personal, íntima y transformadora con el Creador. Una relación que se hará evidente en nuestro diario vivir. Así que el propósito de la prédica de hoy es que podamos estar convencidos de que al conocer a Dios por medio de su poder, tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente. Déjeme decirlo de nuevo. De otro modo, mi hermano, mi hermana, debido al poder de Dios en tu vida, tú estás equipado para vivir una vida de piedad y mientras más conoces a Dios, serás más capaz de vivir la vida como corresponde a quienes han recibido esa preciosa fe a la que hace referencia el apóstol Pedro al inicio de su carta. Así que ese es el propósito, que podamos entender que al conocer a Dios, al tener una fe como la que hemos recibido, tenemos todo lo que necesitamos para vivir vidas piadosas. Y vamos a estar viendo esto en 3 puntos. Primero, una comprensión clara de la fe que hemos recibido y de lo que significa conocer a Dios. Segundo, veremos una comprensión clara de lo que significa la piedad.
Y en tercer lugar, veremos una comprensión. En ella es para los que se ocupan del ministerio. Incluso, muchos encuentran que el estudio de la teología es aburrido. Y cuando hablo de teología estoy hablando de conocer a Dios, de estudiar a Dios, conocer quién es Dios, cuáles son sus atributos. J.I. Packer dice lo siguiente: estas personas que encuentran el estudio de la teología innecesario, asumen que el estudio del carácter y la naturaleza de Dios será impráctico e irrelevante para sus vidas. Y hoy en día, como estamos acostumbrados al pragmatismo y a que las cosas sean prácticas, queremos que nos digan qué hacer. Dime, ¿qué tengo que hacer? Pero si hay algo que un cristiano necesita con urgencia, es conocer a Dios. Es saber quién es Dios y saber cómo el conocimiento de Dios impacta su vida cristiana. Conocer a Dios es el proyecto más práctico que cualquier persona puede hacer. De hecho, conocer a Dios es crucialmente importante para vivir vidas como Dios nos manda. Y Pedro quería que sus lectores estuvieran claros de esto. Él mejor que nadie sabía lo crucial que es para un creyente conocer a Dios. Pero aquí hay algo que quisiera resaltar. Note que cuando habla de los que tienen la fe, aquellos que tienen una fe como la nuestra, dice Pedro, la acción no recae sobre ellos. Porque es una fe que es recibida. Es decir, para que tú y yo podamos tener fe, no es suficiente con esforzarnos por creer. Necesitamos que esa fe sea depositada en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la fe es un regalo que Dios le concede al creyente por medio de la cual respondemos a su revelación. Dios se da a conocer a la humanidad por medio de su palabra, y la máxima expresión de la revelación divina es Cristo mismo. La palabra hecha carne, la sabiduría que se hace vida en medio de nosotros. Y aunque la revelación de Dios es evidente a través de la historia, muchos no la han reconocido. ¿No se ha preguntado usted alguna vez por qué hay tantas personas que no creen en Dios? ¿No le parece curioso que cuando aún Jesús haciendo milagros y afirmando ser el Hijo de Dios, o incluso después de la resurrección, muchos no creyeron? Quizás la mejor manera de responder a estas preguntas es comenzar por reconocer que para aceptar la revelación de Dios necesitamos hacer un acto de fe, el cual solo es posible por medio de la presencia y la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La revelación de Dios no es un dato de ciencia o de filosofía que pueda ser explicado en su totalidad con solo nuestros esfuerzos humanos. De ser así, todo el mundo pudiera creer. Ahora, ¿cómo explicar la grandeza y la belleza del orden creado? ¿Cómo entender que Dios en su grandeza e infinitud nos ame a cada uno de nosotros a pesar de nuestra pequeñez y a pesar de que vivimos dándole la espalda? ¿Cómo hallarle sentido a la cruz?
Con nuestras capacidades humanas comenzamos a reflexionar sobre esas realidades, pero solo con la fe como don sobrenatural podemos llegar a la conclusión de que Dios está al centro de ellas y que son partes del plan divino. En palabras de Pablo, primera a los Corintios 12:3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, esto debe llevarnos a varias conclusiones. En primer lugar, la fe que tú tienes es un regalo. Por tanto, no hay lugar para el orgullo. Si en algún momento te creíste muy especial por tener fe, no es por algo bueno que hay en ti, es un regalo. La fe viene por el oír, por medio de la palabra de Dios. Así que agradece cada día a Dios que te ha abierto los ojos para que pueda contemplar su grandeza y su poder. En segundo lugar, no juzgue a aquel que aún escuchando la palabra de Dios no ha decidido creer. Tampoco te canse de predicarle, pues la fe es un don de Dios y viene por el oír. Conoce el Señor a los que son suyos. Llegado el momento, si es de Dios, Él le concederá el poder creer. Así que si tu cónyuge no es creyente, si tu padre o tu madre no es creyente, si tu hijo se ha apartado de la fe, no te canses de orar por ellos y de predicarle. Si Dios así lo permite, Él le dará el don de creer. Pero recuerda que es obra de Dios, no tuya. En tercer lugar, empieza a valorar lo que has recibido. Pedro llama a la fe que has recibido una fe preciosa. Pero muchas veces no le damos el valor que tiene el creer en Dios porque no estamos conscientes de su poder. En cuarto lugar, si hay alguien aquí en esta mañana que no ha recibido esa fe, en lugar de procurar creer con tu propio esfuerzo, ruégale a Dios que te conceda el don de la fe, que te conceda la fe que salva y que transforma. No estamos hablando simplemente de saber que Dios existe. Estamos hablando de una fe que salva y que te convence de pecado a tal punto que tú reconoces tu pecaminosidad delante de Dios y te arrepientes de ellos. Pedro estaba seguro de que los hermanos a los que escribió su carta habían recibido esta fe. ¿Por qué? Porque como veremos en nuestro segundo punto, esa preciosa fe lleva a un conocimiento de Dios, el cual conduce al creyente a vivir de manera piadosa. Así que vamos a leer de nuevo el versículo 3 para ver nuestro segundo punto, una comprensión clara de lo que significa la piedad. Versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como dije al principio, la semana pasada el pastor Álvaro hablaba sobre cuántas cosas podemos lograr en el poder de Dios. Dios es poderoso. Y si Él es poderoso, ese poder ha sido dispuesto para los hijos de Dios para vivir como Él manda. Y en este pasaje claramente se nos dice que tú y yo tenemos no solo un poco,
no solo lo necesario, sino que tenemos todo cuanto concierne a la vida y a la piedad por medio de su divino poder. ¿Qué significa eso? Cuando Pedro menciona que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, está expresando la idea de que la capacidad y los recursos necesarios para vivir una vida piadosa provienen de Dios. Tú no tienes que ir a fabricarlos, tú no tienes que ir a producirlos, están disponibles en Dios. La pregunta es, ¿qué tanto estamos haciendo uso de esos recursos? ¿Qué tan conscientes estamos del poder de Dios en nosotros? Aún más, ¿estamos viviendo vidas piadosas como resultado de conocer a Dios y por el poder de Dios en nosotros? Escuchaba una historia de una maestra, una joven maestra que escogió ser maestra, a pesar de que venía de una familia muy adinerada que pudo haberle pagado cualquier otra carrera que ella quería. Y en una ocasión esta maestra se vio envuelta en una situación que la llevó a la corte y tuvo que buscar un equipo legal. Y ella no quería hacer uso de los recursos que tenía disponible de parte de sus padres, a pesar de que ella misma era inocente. Pero ella quería lograrlo por sí misma. Ella quería hacer todo lo posible de lograr las cosas porque sus padres no la apoyaron para ser maestra y ella no quería ni molestarlo. Y muchas veces así somos nosotros con Dios. Queremos demostrarle algo a Dios. Queremos hacer las cosas por nuestro propio modo en lugar de ir y decirle, Señor, aquí estoy, no puedo. Es en ti que puedo lograr vivir como tú mandas. No te tienes que hacer el fuerte o el superhéroe. En Dios tenemos todo lo necesario para vivir vidas piadosas. Y eso es lo siguiente que necesitamos entender. ¿Qué es la piedad? O lo mismo que es vivir vidas piadosas. J.I. Packer lo define de la siguiente manera. Piedad significa responder a la revelación de Dios en verdad y obediencia, en fe y adoración, en oración y alabanza, en sumisión y servicio. La vida debe ser interpretada y vivida a la luz de la palabra de Dios. Fin de la cita. En pocas palabras, piedad significa vivir conforme a la voluntad de Dios, cosa para la que Él ha puesto a nuestra disposición todo lo que necesitamos. ¿Estás tú viviendo una vida piadosa? ¿Estás tú viviendo como manda Dios? Ahora, algo más que necesitamos entender es que para alcanzar esto, para lograr esto, necesitamos conocer a Dios. Es decir, no hay manera de vivir piadosamente sin conocer a Dios. Tú puedes
tener conocimiento acerca de Dios. Tú puedes tener mucha información de Dios y eso no necesariamente te va a llevar a vivir una vida piadosa. Pero lo que no puedes hacer es ser piadoso sin conocer a Dios. ¿Se entiende eso? Tú puedes tener mucho conocimiento acerca de Dios y eso no necesariamente va a resultar en tu conocer a Dios y tampoco va a resultar en vivir vida piadosa. Pero no hay manera de vivir piadosamente sin Dios, sin conocerlo a Él, sin disfrutar de Él. El cristianismo o la vida piadosa es más que disentir a una declaración doctrinal. Es más que obediencia a un código de conducta moral. Es más que practicar disciplinas de adoración. El cristianismo es Cristo y Cristo es Dios. Vivir de manera piadosa es tener una relación personal con el Señor Jesucristo. La vida piadosa es fe en Cristo, amor por Cristo y obediencia a Cristo. Pero es más que eso. La piedad es una vida de unión espiritual con Cristo. Así que, mis hermanos, el conocimiento solo es efectivo cuando se aplica en la vida diaria. La piedad implica vivir de acuerdo con los principios y enseñanzas de Jesús. El conocimiento debe transformarse en acción, reflejando la fe en tu comportamiento, en tus actitudes y en tus decisiones diarias. La piedad también se manifiesta en la adoración a Dios. Un conocimiento más profundo de Dios y su grandeza puede inspirar una adoración más genuina y reverente. Tan solo piensa por un momento cómo serían nuestras vidas si conociéramos más a Dios. Si en medio de las dificultades pudiéramos confiar más en Él luego de conocerlo más en su presencia. Si nos gozamos en Él de tal forma que podamos vivir con más gratitud. Si estamos satisfechos en Él de tal forma que podamos amar más a las personas a nuestro alrededor. ¿Cómo sería? El propósito del ser humano, como bien está expresado en el Catecismo de Westminster, es disfrutar de Dios y gozar de Él por siempre. Vivir en primer lugar para algo menos sería conformarnos con algo infinitamente inferior a lo que Dios realmente nos llama. Jamás seremos felices si no vivimos satisfechos en Dios y caminando en adoración a Él. Agustín de Hipona lo escribió así en una oración. Fuimos hechos para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O como también Jonathan Edwards lo expresó. Dios es el bien supremo de la criatura razonable. Disfrutar de Él es nuestra propia felicidad y es la única felicidad con la que nuestras almas pueden estar satisfechas. Ahora bien, tal como expresa Josué Barrios, no podemos disfrutar de un Dios al que no conocemos.
No podemos amar a Dios y descansar en Él como nuestros corazones necesitan hacerlo si nos distraemos de darle nuestra atención a Dios. Tampoco podemos atesorar a Dios si nos conformamos con lo que otros nos dicen de Él. Si todo lo que tú haces es escuchar la prédica o leer un devocional sin conocerle a Él de manera personal, sin querer profundizar más en quién es Él y en disfrutar más de Él, no es suficiente. No es suficiente con que tu papá sepa mucho si tú mismo no lo conoces. No es suficiente con que tu esposo o tu esposa conozca de Dios. Necesitas tú conocerlo. Si somos sinceros, tenemos que admitir que nos cuesta tanto vivir vidas piadosas, porque en lugar de depender de Dios y en lugar de buscar conocerle más, nos estamos dejando distraer. Y muchas veces estamos procurando hacer las cosas a nuestro propio modo. Citando de nuevo a Packer, él dice: el mundo se convierte en un lugar extraño, loco, doloroso, y la vida en él es un asunto decepcionante y desagradable para aquellos que no conocen a Dios. Si ignoras el estudio de Dios, te sentenciarás a tropezar y equivocarte por la vida con los ojos vendados, por así decirlo, sin sentido de dirección y sin comprensión de todo lo que te rodea. De esta manera puedes desperdiciar tu vida y perder tu alma. Mira a tu alrededor. El ser humano ha tenido grandes avances en el campo de la tecnología, de la medicina, de la ingeniería y de muchos más. Sin embargo, parece que la vida tiene cada vez menos sentido. ¿Y cuál es la razón de esto? Han puesto a Dios a un lado. Cual los hombres de la Torre de Babel que dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Así está el ser humano hoy en día. Quiere destronar a Dios, quiere vivir independiente de Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Caos, dolor, destrucción, infelicidad, vidas vacías. Porque alejados de Dios no hay sentido pleno, no hay verdadera felicidad. Si estás aquí y aún no conoces a Dios, una vez más te digo, ruégale a Dios que se revele a tu vida, que pueda conocer a Él. Mientras tú conoces a Dios, mi hermano, si ya tú conoces a Dios, mientras más y más le conozca, más piadosa será tu manera de vivir. Pasando a nuestro último punto, es necesario comprender que no solo se nos ha dado conocimiento, sino que también se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y es necesario entender esto. Como creyentes se nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Y aunque Pedro no proporciona una lista específica de estas promesas en este versículo, la idea es que
estas promesas están destinadas a transformar la vida de los creyentes y capacitarlos para vivir en una relación íntima y santa con Dios. Nos llamó por su gloria y excelencia, dice el pasaje. Es la gloria y excelencia de Jesús la que lo motivó a llamarnos, y es su gloria y excelencia la que nos llama hacia Él. Y como agrega el texto, es por medio de esa gloria y excelencia que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esto explica el valor que tienen estas promesas. Tú y yo podemos estar seguros de que las promesas de Dios son reales porque están basadas en su gloria y excelencia. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Son completamente confiables porque Dios nunca comprometería su gloria y excelencia. El Salmo 138:2 nos recuerda que Dios honra su palabra aún por encima de su nombre. Nunca tenemos que dudar de las promesas de Dios. Por estas razones, las promesas de Dios son grandísimas, en el sentido de que son grandes e imponentes. Y también son preciosas en el sentido de su valor, como bien lo ilustra Spurgeon. Muchas cosas son grandísimas, pero no preciosas, tales como piedras grandes, las cuales son de poco valor. Y por otro lado, muchas cosas son preciosas, pero no son grandísimas, tales como los diamantes y otras joyas. Pero aquí tenemos promesas que son grandísimas y preciosas. Y la grandiosidad de esas promesas no tienen precedentes en el conocimiento humano. Son las bendiciones prometidas para el que cree, comenzando por la vida eterna, como vemos en Juan 3:16, y siguiendo por las multiformes manifestaciones de lo que el creyente alcanza por la obra salvadora de Cristo. Dios ha prometido hacernos sus hijos, llevándolo en término en Cristo mismo, quien nos adopta como tales en la familia de Dios. Nos ha prometido una vida transformada por la regeneración que cambia la situación de la antigua manera de vivir en el pecado por la presencia del Espíritu en el creyente. Del mismo modo nos ha prometido y nos ha dado al Espíritu Santo. No los dejaré solo, les enviaré a un consolador. En ese día que te sientas más solo, puedes recordar que Dios prometió que te enviará un consolador y está contigo. En ese día que sienta que todo el mundo te ha abandonado, puedes recordar que Él prometió que no te dejará ni te desamparará. En ese día que sienta que no tienes ánimo para continuar, puedes recordar que Él da fuerza al que no tiene ninguna y que da esfuerzo al que está cansado. Pudiéramos enumerar más y más de las grandísimas promesas que se nos han dado, las cuales tienen fiel cumplimiento, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero note algo más que dice el texto: para que por medio de ellas
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Se ha detenido usted a pensar lo que esto significa? Esta afirmación tiene profundas implicaciones teológicas y espirituales. Esto explica el valor de estas grandísimas y preciosas promesas. Por medio de ellas, nosotros somos participantes de la naturaleza divina. Antes estábamos alejados, no teníamos nada que ver. Éramos menos que nada. Pero ahora, en Cristo, somos participantes de la naturaleza divina. Y al ser participantes de esa naturaleza, los creyentes reciben la capacitación y el poder necesario para vivir vidas santas y agradables a Dios. La obra del Espíritu Santo dentro del creyente le permite superar la corrupción del pecado, capacitándolos para vivir de manera diferente conforme a los estándares divinos. Déjame decirlo de este modo. Dios te pide vivir de un modo, pero Él te está dando todo lo que necesitas para lograrlo. No es como el faraón cuando le dijo a los del pueblo de Israel: ahora van a tener que hacer su propio ladrillo, busquen su propia paja, busquen todo lo que necesitan para lograr lo que se le está pidiendo. No es así. ¿Es alto el estándar de Dios? Sí, altísimo, pero Él te ha dado todo lo que necesitas para lograr vivir como Él manda. Y esa participación en la naturaleza divina es posible gracias a la obra redentora de Jesucristo y a la obra transformadora del Espíritu Santo. Los creyentes no se convierten en deidades, pero participan de manera real y profunda en la vida y carácter de Dios, experimentando su amor, experimentando su gracia, experimentando su poder en sus vidas. Qué bendición, mi hermano. ¿Eres tú consciente, como hijo de Dios, que eres participante de la naturaleza divina de Dios? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que por el poder de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir piadosamente mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto que no es posible vivir piadosamente sin conocer a Dios. Y también hemos visto que tenemos grandísimas promesas, preciosas promesas en Dios, y que al ser participantes de la naturaleza divina hemos sido capacitados para huir de la corrupción de este mundo. Permítame concluir sugiriendo 5 aplicaciones prácticas. Número 1, crece en el conocimiento de Dios. Crece en el conocimiento de Dios. Comprométete a un crecimiento continuo en tu relación con Dios. La relación se basa en la comunicación constante, la confianza, la obediencia y la búsqueda de su voluntad. No dejes que pase otro año sin crecer en el conocimiento de Dios. No dejes que las cosas de este mundo te ocupen tanto que te impidan disfrutar de tu comunión con Dios. Haz
de Dios y del conocimiento de Dios tu prioridad. Lee la Biblia, medita en ella, participa de algún grupo pequeño, involúcrate en algún ministerio, participa de los cultos de oración y de enseñanza. Haz todo lo que necesites para conocer a Dios, pero procura crecer. Pídele a alguien que te discipule. Lee. Crece. Busca maneras de conocer más a Dios. Número 2, aprecia las preciosas promesas que tienes en Dios. Reflexiona sobre las promesas que Dios te ha dado en su palabra. Agradece esas promesas en tu vida diaria, recordando que son preciosas y grandísimas. De hecho, elabora una lista de las promesas bíblicas para los hijos de Dios y medita en ellas. No dejes que la duda te impida disfrutar de todas las promesas de Dios. Pero ojo, tampoco te dejes confundir por los que andan ofreciendo falsas promesas en nombre de Dios. Porque hay mucha gente que habla en nombre de Dios y te dice que Dios te ha prometido muchas cosas que en realidad no son de Dios. Ve a la Biblia, elabora una lista de todas las promesas que hay en la Biblia para los que creen en Dios. Medita en ella. Disfruta de las promesas de Dios. En tercer lugar, huye de la corrupción mundana. Sé intencional en evitar las influencias corruptas del mundo. Evalúa tus elecciones y hábitos a la luz de tu compromiso con la santidad y busca la pureza en todas las áreas de tu vida. Si hay un área en la que estás viviendo mundanamente, confiésalo a Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, nos recuerda lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 3, dicen: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, hoy es un buen día para que tú reconozcas que necesitas a un Salvador. Alguien que completó la obra para salvar, para perdonar, para redimir a todo aquel que viene a Él en fe. Y si eres cristiano, pero hay áreas de tu vida en las que aún sigues luchando y te sientes vencido por el pecado, recuerda una vez más que en Cristo tiene todo lo necesario. Busca más de Él, pero también busca ayuda. Busca algún hermano o hermana maduro en la fe. Habla de cómo pueden seguir adelante en tu lucha con el pecado. No estás solo, eres parte de una comunidad. Cuarto, participa de manera activa en la vida divina. Vive conscientemente como alguien que participa en la naturaleza divina. Refleja los frutos del Espíritu en tus acciones y relaciones, demostrando la presencia de Dios en tu vida. Participar activamente en la naturaleza divina implica una vida de devoción, de obediencia y de amor a Dios y a los demás. Recuerda que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, somos nuevas criaturas en Cristo.
finalmente anticipa la herencia eterna. Mira más allá de las circunstancias temporales y mantén tu enfoque en la herencia eterna que Dios ha prometido. Es cierto que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero cuando podemos mirar a la meta, cuando podemos recordar que solo somos peregrinos y extranjeros en este mundo, vamos a tener esperanza, aún en las circunstancias más difíciles que podamos vivir. Mis hermanos, no olviden que en Dios es posible vivir de manera piadosa porque su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Y el próximo domingo vamos a ver más sobre esto. Vamos a orar. Señor, nuestros corazones rebosan de gratitud al saber que en Cristo, que al conocerte más tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Perdónanos si no hemos estado usando los recursos en Cristo para vivir piadosamente. Y si hay alguna área en nuestra vida en la que la corrupción del pecado sigue evitándonos vivir piadosamente, en esta mañana nos rendimos a ti, Señor. Y si no hemos apreciado lo suficiente las promesas que tenemos en Cristo, perdónanos. Y hoy rogamos, ayúdanos a creer más y más. Aumenta nuestra fe, Señor. Oh Señor, queremos rendirnos a ti. Póngase de pie. Habla con el Señor. Piensa en todo lo que esto significa, lo que hemos estado hablando. Comprométete a conocer más a Dios, a buscar más a Dios, a rendirte ante Él. Dile al Señor, te quiero conocer, Señor. Y si no has entregado tu vida a Cristo, si aún no eres un discípulo de Cristo, clámale y dile, Señor, dame esa fe. Abre mis ojos para ver de eso que se está hablando. Ríndete a Cristo. Gracias, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra. Amén.